retomar los valores épicos. Inciso D, despertar la pasión y la crítica. Inciso E, el sentido estético de la palabra. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo la ven? Ok, ustedes son un grupo que... Ok. Bien, entonces, ¿cómo la ves, Jenny? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esto ya lo vimos, carnal. Esto ya lo vimos. Lo vimos unas clases pasaditas, lo mencioné, ¿no? Ahí luego parece que estoy diciendo bromas o que estoy diciendo tonterías, pero, que a veces sí digo, pero luego ahí les estoy explicando el asunto. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿No? Ok. En fin, déjame eso ahí. Ok. ¿Cómo ves, Vanessa? ¿Tú cuál dices? ¿Cuál es la opción? Dice la B, la B. La idealización de la belleza. Muy bien. La respuesta correcta es la idealización de la belleza. ¿No? Papas, ¿no? Esa es la respuesta correcta. La idealización de la belleza. Muy bien. Vientos, ¿no? Bien. Ok, esta es la respuesta correcta. La idealización de la belleza. Recuerden que les había platicado que los griegos son los primeros que le van a quitar todo el sentido religioso, le van a quitar todo el sentido religioso al arte. Como les había platicado anteriormente, antes de los griegos, el arte era más para adornar los templos, el arte era más para rendirle culto a un dios, etcétera, ¿no? Pero a partir de los griegos, el arte es para el placer, para sentir, ¿no? Pero el placer en el sentido de que hay una idea de lo que es la belleza. Esto es lo importante de los griegos, ¿no? En fin. Ahora, cuando decimos, ojo, muy importante, vamos a explicar algo de esta pregunta. Cuando decimos greco-latino, utilizamos la palabra greco, estamos hablando de una cosa y después la unimos a la palabra latino, ajá, greco-latino. Si unimos las dos, hacemos greco-latino, ajá. Ok, como ya les dije, pues se unen dos vocablos, greco y latino, ¿no? Greco, que se refiere a un idioma, ojo, muy importante, el greco se refiere a un idioma. Y por otra parte, el otro idioma, el que se habla, es el latín, ¿no? O latino. Latín, que de ahí viene latino. Ajá. Ahora, vamos a explicar esto, muy importante. ¿Qué pueblo habla latín? Pregunta del millón. ¿Qué pueblo es el que habla latín? ¿Qué pueblo es el que habla latín? El pueblo que habló latín, porque ya no hablo. El pueblo que habló latín fue el pueblo romano. Ajá. Los romanos hablaron latín, ¿no? Entonces, cuando se habla de greco-latino, se habla también de los romanos. Ajá. El pueblo romano fundó un imperio
el pueblo romano fundó un imperio, los romanos fundaron un imperio que se llamó, ahí está bien papa esa, a ver, ¿cómo se llama el imperio que fundaron los romanos? Pregunta, ¿cómo se llama el imperio que fundaron los romanos? Eso está bien papa. ¿De qué color es el cabello blanco de Napoleón? Blanco. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el imperio? ¿Cómo se llamó el imperio que fundaron los romanos? A ver, ¿cómo se llamó ese imperio? Esta papa. Se llamó, pues, bueno, Imperio Romano. Papas, eso estaba bien, bien fácil, ¿no? Ok. Con el pueblo romano se van a desarrollar diferentes corrientes artísticas. Esto es muy importante, ¿no? Con los romanos se van a desarrollar diferentes corrientes artísticas en diferentes periodos. Ajá. Ahora, cuando hablamos de griego, ¿qué pueblo? Ok. ¿Cómo se llama el pueblo que en la antigüedad, cómo se llama el pueblo que en la antigüedad habló griego, el griego antiguo? Ese pueblo se llamó a ellos mismos, ellos se conocieron como hijos, los hijos o descendientes de ok, los hijos de Helena, ¿no? Los hijos de Helena. ¿Mm? Ajá, ajá. Ok, los hijos de Helena, pero Helena con H, ya lo caché. Ah, porque me hace esto. Los hijos de Helena, Helena, ¿no? O también se decía, ellos se llamaban los, ellos también se llamaban los habitantes de la Hélade, los habitantes de la Hélade, ajá, de la región de Eleas, ¿no? ¿Cómo se llama el que vive en Puebla? El que vive en Puebla se llama poblano. El que vive en la Helena, en la Hélade, se llaman lo heleno. Ajá. Los griegos no se llamaban heleno, no se llamaban griegos, se llamaban helenos. Ajá. Y no fundaron un imperio, ¿no? Los helenos vivieron en diferentes polis, ¿no? En diferentes polis. ¿Qué es una poli? Diferentes ciudades, diferentes colonias, diferentes estados, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Los helenos, los helenos vivieron en diferentes ciudades. Esto es muy importante, ¿no? El nombre de Grecia fue utilizado en el sentido histórico y etnológico de los griegos. Eh, el nombre griego, o a decirle a alguien griego, bueno, en la actualidad hay un país que se llama Grecia, pero cuando decimos en historia del arte, el arte griego, nos estamos refiriendo al arte que desarrollaron los pueblos helenos. ¿Quiénes son los pueblos helenos? Los que vivían en los habitantes de la Hélade, o los hijos de Helena, como ellos se llamaban, o como les enseñé en un mapa, pues los que vivían a las orillas del mar Egeo, ¿no? Actualmente, y se peleaban por el Mediterráneo. Ok, ¿no? Entonces, esto es muy importante hacer esta aclaración, porque luego se confunden cuando dicen griego. Ahora, cuando nos hablan como en la pregunta de aquí arriba, ¿no?
La pregunta, cuando nos dicen, el modelo clásico grecolatino del arte, el modelo clásico grecolatino quiere decir la concepción del arte tanto griega como romana, como lo entendemos en la actualidad. Es decir, cuando decimos la concepción o el modelo clásico grecolatino, nos referimos a los hijos de Helena y a los romanos antiguos. Ajá. Ojo, en la actualidad hay una ciudad que se llama Roma, ¿no? Una ciudad que se llama Roma que pertenece a Italia. El país en la actualidad no se llama Roma, se llama Italia. Italia no es un país que haya existido por siempre. Italia surgió hasta finales del siglo XIX. Antes del siglo XIX no existía Italia, existió uno que se llamó Imperio Romano, pero era diferente, ¿no? Italia en la actualidad es solamente la bota del Mediterráneo. Ahora, pues ya es otra cosa mariposa. Ok. Ok, ¿no? Vamos a ver. Otra pregunta más, ¿no? Basándonos en las concepciones estéticas de, de los griegos. Ojo, cuando está diciendo los griegos, estamos hablando de los hijos de Helena. ¿Ah? Basándonos en las concepciones estéticas de los griegos, podemos decir que su mirada era, y puntos suspensivos, ¿no? Ya es de rellenar otra vez, ¿no? Es de rellenar otra vez este asunto. Ahí está. Vale, se me hace para mucho. Inciso A, ¿no? Inciso A. Místico religiosa, ¿no? Místico religiosa, ¿no? Inciso B. Zoantropomórfica. Inciso C. C. Antropomórfica. 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 Inciso D. Inciso D. Zoomórfica, ¿no? Inciso C, zoomórfica. Inciso E. Inciso C. Inciso C. Fuera E. Inciso E. Figurativo. A ver, ahí está. Chequen las respuestas y contesten. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ahí está, vamos a ver, dice, basándonos en las concepciones estéticas de los griegos, podemos decir que su mirada era místico-religiosa. Inciso A. Inciso B, zoantropomórfica. Inciso C, antropomórfica. Inciso D, zoomórfica. Inciso E, figurativo. ¿Cuál sería la respuesta?
A ver quién dice cómo la ves, Brenda, ¿cómo la ves? ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Cómo la ves? Okay. Hmm. Dice, tal vez la C. Ok, seguridad ante todo, muy bien. La C, antropomórfica. Recuerden que zoantropomórfico quiere decir zoo animal, antropo, okay, vamos a explicar esto, ¿no? Vamos a explicar estas raíces. ¿Qué quiere decir? Quiere decir animal. Ajá. Antropo, ajá. Antropo quiere decir humano, humano u hombre, ¿no? Humano u hombre. Antropo, antropo, mórfico, quiere decir forma. Ajá. Y recuerden que la mayoría, todas las el arte de los griegos es propiamente, son puras figuras humanas, ¿no? Por eso algunos dicen que es humanismo, pero humanismo no, bueno, ahora, humanismo va a ser hasta el Renacimiento. Cuando se encuentren un compa que diga que los griegos son humanistas, aquí hay un problema. No quiere decir que las figuras, que las figuras son de humanos, pero eso no nos lleva al humanismo, porque el humanismo surge hasta el Renacimiento. Uh-huh. Ok, esa es la pregunta. Vamos a buscar otra pregunta. Vamos a buscar, porque me llevaste la una. Miren, la 2 está buena, esta está buena. Pregunta. Ok, dice la pregunta. Dice. Dice. Es la evocación de la belleza, es la evocación de la belleza, es la evocación de la belleza, ¿sí? Es la evocación de la belleza como ideal a través de las manifestaciones humanas, como ideal a través... Ay, ¿por qué? Como ideal a, a través... Ok, recuerden que nos va a sacar ahorita en unos 10 minutos y lo único que vamos a hacer es volver a entrar, ¿vale? Es la educación de la belleza como ideal a través de las manifestaciones humanas. A través de las manifestaciones humanas. ¿Ves? De las manifestaciones humanas. Eh, ay, y corresponde a la definición de y corresponde a la definición de puntos sucesivos, canal. Dejen acomodo aquí. Este, ah, ahí está.
Bien, inciso A. Inciso A. Dice el inciso A. Escritura. Escritura. Inciso B. Inciso B. Literatura. Literatura. Inciso C. Inciso C. Este, arte. Inciso C, arte. Arte. Inciso D, inciso D, placer. Placer. Inciso dice el humanismo. Humanismo. Ahí está esta papita. Es esta papa, ¿no? Dice la pregunta, dice, ideal, no, es la evocación de la belleza, es la evocación de la belleza como ideal a través de las manifestaciones humanas y corresponde a la definición de A, escritura, B, literatura, C, arte, D, placer, E, humanismo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Jenny? ¿Cómo la ves? Jenny, Jenny, Jenny. Ya se fue la otra chica. Ya se fue Jenny. Se fue Jenny. Vane, ¿tú qué opinas, Vanessa? 917 dice que pues obviamente C, inciso C, ¿no? Esa ya la habíamos visto, esa pregunta ya la habíamos visto, esta es la respuesta correcta, ¿no? Que vimos, ¿no? Este es el arte como un ideal, ¿no? Ya habíamos visto esta definición. Ok, bien. Ok, vamos a ver otra. Sí, nos alcanza para otra todavía. Bien, ok. Dice la pregunta. Ok, dice otra pregunta. Vamos a ver. Bien, ¿no? Dice la pregunta. ¿A quiénes se les llamó los pueblos helenos? Ah, esto se los acabo de explicar, ¿no? ¿A quiénes se les llamó pueblos helenos? Esto ya se los expliqué, ¿no? ¿A quiénes se les llamó pueblos helenos? A quienes se les llamó pueblos helenos. Ajá. ¿A quienes se les llamó pueblos helenos? ¿No? Ay, esto ya. Vamos a ver el inciso A. El inciso A de Alberto, inciso A, ¿no? Dice el inciso A, a los pueblos galos que habitaron Francia, a los pueblos galos que habitaron Francia durante la Edad Media, a los pueblos galos que habitaron Francia durante la Edad Media. Ese es el inciso A. Inciso B, dice a los pueblos que fundaron Roma en la antigüedad.
la antigüedad. Ok, ahora, entonces inciso C, ok, dice, inciso C, a los antiguos pobladores de la Grecia antigua, a los antiguos pobladores de la Grecia antigua. Ajá. Ok, es el inciso C. Y el inciso E, a los iconoclastas por negarse a representar. Inciso A, B, C, D, a los artistas, adecuado que se diga el equipo. A los artistas que adoptaron el cristianismo en tiempos de Bizantino. Eso, Brenda, muy bien. De los bizantinos. Ya bien, muy bien, Brenda. Eso, te ganaste unos pulques. A los iconos. Bueno, ya nada más por trámite, ¿no? Ya nada más por trámite, el inciso E decía a los iconoclastas a los iconoclastas que por negarse, toma, por negarse a las representaciones de imágenes sagradas. Imágenes sagradas. Ahí está, papas, canal, ¿no? Pues obviamente, como ya nos dijo Brenda se la ganó, se ganó unos pulques. Entonces, luego te mando los pulques en un Didi. ¿Cómo se llaman esos niños en bicicleta? En un Uber Eats, carnal. Ahí está, ese es obviamente. Pero qué babosa estoy haciendo, qué babosada estoy haciendo, que no me dice nadie. Ahí están los antiguos pobladores de la Grecia antigua. Ok, ¿cómo la ven? ¿No? Esta ya se las había explicado, ¿no? Esa está buena, miren, vamos a la 4. Esta está buena, vamos a otra pregunta. Otra pregunta antes de que ya creo que ya nos va a sacar esta madre, pero volvemos a entrar, ¿eh? Dice, la historia del arte clásico, la historia del arte clásico, la historia y